Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión te quiero mostrar cuáles son mis mejores tips para lograr que las suculentas crezcan muy rápido. Con estos puntos y tips que te voy a dar, tus suculentas crecerán mucho más. Bueno, el primer tip que te quiero dar es acerca del sustrato. Si tú quieres que tu suculenta tenga un crecimiento muy rápido, necesitas darle la mejor calidad del sustrato. Yo usualmente uso tierra negra, también pongo algo de perlita, me gusta poner polvillo de coco y a veces suelo utilizar otro tipo de tierra como hojarasca, pero que ya esté bien fermentada. Si tú usas una buena tierra vas a notar cómo tus suculentas van a crecer muy rápido. El otro detalle tiene que ser con el agua. Yo, por ejemplo, mis suculentas yo las voy regando más o menos una vez cada semana y eso hace que siempre tengan agua disponible. Pero si lo que tú quieres hacer es que una suculenta crezca más, probablemente también algo que puedas hacer es sprayar agua alrededor de las hojas para que queden bien hidrataditas. Estos son algunos puntos básicos que todo suculentero debe saber para que las suculentas crezcan, mira, así de rápido, así de grande. El otro detalle tiene que ver con muchísima iluminación. A las suculentas, mientras más luz les des, mejor. Obviamente que no necesariamente debe de ser una luz directa. A veces puede ser una luz filtrada con malla sombra o a través de plástico de invernadero. Pero si puedes mantener la luz con mucha luminosidad, te va a funcionar muchísimo mejor. Y lo básico también para lograr suculentas que crecen muy rápido, es bien importante que tengamos a raya lo que son los hongos, los insectos, la cochinilla algodonosa, todo aquello que no nos esté ayudando para tener un buen jardín. Las plagas las debemos controlar mucho si es que queremos que las suculentas crezcan bien grandotas. Esto es como que lo básico, amigos, lo básico que todos sabemos. Ahora te voy a dar mis tips más especializados después de años de experiencia cultivando suculentas y también suculentas gigantes. Te voy a dejar por aquí algunas fotos de lo grande que me han llegado a crecer las suculentas, pues te voy a dar como que un resumen de todos mis tips más importantes para que tus suculentas crezcan mucho rápido. Me lo vas a agradecer y me vas a decir, Chuyito, yo implementé tus tips y la verdad es que mis suculentas crecieron súper rápido. Para lograr que las suculentas aceleren su crecimiento, es bien importante que les pongas un sustrato boscoso. A mí me encanta para acelerar el crecimiento de mis suculentas utilizar una tierra muy esponjosa como tierra negra y disminuir mucho la cantidad de perlita o de piedra. Si tú estás usando un sustrato que contenga mucha piedra, que contenga muchos minerales, ¿qué es lo que va a pasar? Que la suculenta no va a consumir los nutrientes que hay en la tierra y entonces va a crecer menos. Obviamente que si es un sustrato con más piedras, pues va a drenar mucho mejor, amigos. Pero tú lo que quieres aquí es que la suculenta tenga un crecimiento muy grande, muy acelerado. Entonces siempre es mejor cultivar en este tipo de tierra negra que contenga muchos minerales, muchos nutrientes. Por ejemplo, si usas una tierra como esta tiene perlita, te va muy bien, obviamente. Pero mientras más piedra, mientras más minerales tenga la tierra, si le pones arena, tepojal, ladrillo, piedras, eso no va a contener nutrientes, no contienen minerales y entonces las suculentas van a crecer más lento. Esto es muy común y pasa mucho porque a veces la gente que cultiva suculentas también cultiva cactus o en los viveros cultivan cactus. Los cactus tienen unos sustratos súper mineralizados como estás viendo con muchas piedritas. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a la pudrición. Y entonces cuando tú haces un sustrato como este con mucha piedra y se lo pones a las suculentas van a detener muchísimo su crecimiento. Entonces, si tú quieres que tu suculenta crezca muy grande, es necesario que tenga muy poca piedra. Ahora, no es que sea malo este tipo de sustrato para las suculentas. De hecho, el hecho de que las suculentas también crezcan lento a veces es bueno en los invernaderos para que duren pequeñas durante más tiempo, sean controlables, ¿no? Puedas tener más plantas en el mismo espacio. Pero si tú quieres que la suculenta crezca bien rápido, pues les vamos a poner un sustrato más boscoso, como este, ¿no? Como este que tengo aquí. Ahora, el otro punto tiene que ver sobre la alimentación de la suculenta, ¿no? Si tú quieres que la suculenta tenga una roseta así bien grandota como esta Echeveria paloma,
Es bien importante, amigos, que la estemos sobrealimentando con triple 15, triple 17, con el abono mineral que tú puedas. Hay gente que no abona sus suculentas. Ese es un mito que se ha dado mucho entre los cultivadores de suculentas sobre si abonamos o no las suculentas. Y eso se debe a que las suculentas son plantas de sol. Por ejemplo, aquí tenemos un bello agavoides, es un agavoides lipsting. Los agavoides, las suculentas en general, reciben mucha luz y de esa luz ellas preparan su alimento. Entonces mucha gente piensa o dice, yo no abono mis suculentas porque son plantas que se pueden poner a la luz. Esto es verdad. Pero si tú no estás abonando tus suculentas cada semana o cada 15 días o que no le estés poniendo ningún tipo de abono, la suculenta no va a tener nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, que son indispensables para que la suculenta crezca bien grandota, amigos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú no abonas tu suculenta, se va a quedar chiquitita. Entonces, en mi caso, yo he visto que para lograr suculentas que crecen aceleradamente rápido y que crecen muy grandes, también es bien importante cultivar en macetas bien grandes. Ahora, no es por el hecho de que la suculenta vaya a ser mucha raíz, porque hay suculentas que por más que uno las abone no generan mucha raíz. Recuerda que la calidad no es cantidad. Entonces, si una suculenta no tiene mucha raíz, no significa que no se pueda alimentar. Si esa suculenta tiene mucho alimento disponible, lo va a captar a través de las raíces y lo va a empezar a encapsular en sus hojas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la suculenta va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ahora, esto es mucho depende. Yo, por ejemplo, que quiero formar una colección de muchas suculentas o de muchas variedades, si yo tengo suculentas enormes, me va a hacer que yo trabaje más, que tenga que necesitar más recursos. Entonces, no siempre es bueno tener suculentas gigantes. Depende mucho a cuál sea tu giro de suculentas, ¿no? Pero si lo que quieres hacer es que la suculenta crezca enorme, utiliza macetas grandes. Yo generalmente pongo espacio de 2 dedos para que a través de ese espacio en una maceta muy, muy, muy grande, mira nada más que macetota tan grande, en comparación con una maceta que pueda ser más pequeñita. ¿Qué pasa? Que aquí le voy poniendo nutrientes. Le puedes poner todo tipo de fertilizantes. Por ejemplo, este es un fertilizante para flores, 10% de nitrógeno, 10 de fósforo, 5 de potasio. O le puedes poner un triple 17, lo que tú tengas a la mano. Y lo que yo hago es que alrededor de la maceta voy poniendo estos nutrientes. Voy agarrando las piedritas y los voy aplicando alrededor. ¿Para qué? Para que la suculenta se nutra. Eso se llama sobrenutrir la suculenta, para que se haga bien grandota rápidamente y crezca y se haga descomunal. Si tú no lo has intentado sobreabonar las suculentas, yo te aconsejo que lo intentes porque vas a experimentar cómo la suculenta se hace bien grande rápidamente y mezcla diferentes tipos de abono. Por ejemplo, aquí tengo un abono de violetas africanas. Entonces este abono de violetas africanas también se lo puedo poner. O sea, mezclar abonos es bueno porque a veces hay abonos. Mira, este por ejemplo es un abono líquido y vamos poniendo gotitas para que la planta absorba esos nutrientes. Es bueno aplicar diferentes tipos de abonos porque hay abonos que nada más son triples 17, pero luego también hay abonos que contienen más ingredientes, ¿no? Como por ejemplo todos los que estás viendo, zinc, magnesio, boro, ¿no? Ve la cantidad de nutrientes que tiene este alimento. Así va a haber muchos tipos de alimentos que contienen macronutrientes y micronutrientes. ¿Y qué pasa? Que pues la suculenta va a empezar a crecer. Si tú no la abonas, la suculenta no te va a crecer. Es bien importante que la estemos abonando cada 15 días incluso cada semana, muy poquito. Si quieres mega abonar una suculenta, tengo videos de ese tema al respecto. Aparte de eso, algo que yo también suelo utilizar es hormonas enraizantes, sea que sean minerales o sea que también sean en agua, como por ejemplo estas que tengo aquí. Y lo que yo hago es aplicar un poco en la tierra para estimular el crecimiento de las raíces, que las raíces estén sanas, estén grandotas. Mientras más raíz tenga la planta, obviamente va a consumir más alimentos. Entonces, nos interesa también hacer que la raíz crezca. ¿Para qué? Para que la suculenta crezca bien rápido. Y cuando estamos abonando, estamos usando los abonos minerales, pero también estamos usando los abonos orgánicos. Tecito de plátano, cascarita de huevo, humus de lombriz, que es el que a mí me encanta, ¿no?
Yo, por ejemplo, les pongo mucho abono de humus de lombriz. También puede ser abono de borrego, solo que el abono de borrego lo tienes que mezclar con tierra para que no sea tan fuerte. Y el abono de humus de lombriz es más suave, no va a quemar la planta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y abonamos. Sobreabonar va a hacer que esa planta que tenemos en casa crezca mucho. Eso sí, te advierto que luego crecen bastante y luego no sabemos ni qué hacer con suculentas tan gigantes, porque también si la suculenta crece mucho, nos va a requerir más espacio. Y si tenemos muchas suculentas gigantes, es un jardín muy bonito, pero también va a ser más trabajo. Allá depende de ti. Entonces ponemos los abonos. Siempre es el humus de lombriz lo puedes poner cada semana. Un abono de plátano, un tecito de aloe vera, cualquiera que sea de este tipo de tés los podemos poner semanal. No se va a quemar la planta porque es un abono orgánico, suave y que va a hacer que nuestras plantas crezcan bien grandotas. Y por último, el gran tip que te voy a dar es el cambio de la maceta. Cuando tú veas que la suculenta ya rebasó el espacio, por ejemplo, mira estas sequeverias Lolita, qué grandotas están. Estas ya rebasaron muchísimo el espacio de la maceta. Es bien importante que las cambies a unas macetas más grandes. Así te tardes un mes, una semana. Si la suculenta creció, tú cámbiala de maceta. Eso va a hacer que al remover y tener nueva tierra, ella va a absorber nutrientes nuevos. ¿Y qué va a pasar? Que la suculenta va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer sin parar. Entonces, por ejemplo, esta suculentita que ya está muy chiquitito, que ya el vaso le queda chiquito, la cambiamos a una maceta grande. Siempre usar macetas grandes, porque si usamos vasitos chiquitos, esto nos obstaculiza el poderlas abonar. Se reduce la cantidad de minerales o nutrientes de ese espacio que va a haber. Si te das cuenta, todos los videos de gente coreana, de gente que vive en China y que tiene unas suculentas colosales, sus suculentas están sembradas a suelo directo, porque el suelo directo nunca agota los nutrientes, siempre hay muchos nutrientes. Y si tú tienes tu suculenta en tu tierra durante 3 4 años, no le cambias la tierra, no la cambias a una maceta más grande, la cantidad de nutrientes va a ser más reducida. Por eso, para que una suculenta crezca grande, necesita tener macetas más grandes, la maceta más grande que le puedas dar y estar constantemente renovando el sustrato. Haz la prueba y cambia tu suculenta de maceta y vas a ver cómo crece inmediatamente. Estos han sido algunos de los tips más importantes para lograr suculentas gigantescas en muy poco tiempo. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.